habíamos hecho el resumen del capítulo 7 y tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 tienen el mismo título, que hace referencia a ese paso que Dios quiere en nosotros, ese paso de huérfanos, esclavos, a hijos, ¿sí? Entonces, desde el capítulo 7, el autor, yo estoy convencido, guiado por el Espíritu Santo, nos está dando pautas para que nosotros nos analicemos. Y eso es muy interesante, porque al momento de estudiar todo este cúmulo de enseñanza que Dios quiere darnos, yo te invito a no pensar en absolutamente nadie más que en ti. Piensa en tu vida. Si pensemos en la vida de cada uno de nosotros, ni siquiera de personas tan cercanas como tus padres, o tus hijos, o tu esposo, tu esposa, no, piensa en ti. Piensa en lo que Dios quiere decirte a ti con esta lista de características en las que el autor nos presenta esclavo, huérfano versus hijo, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen, para que quede bien conectado, de el anterior capítulo 7, nosotros habíamos visto tres aspectos que el autor señala para que nosotros hagamos ese análisis introspectivo. El primero era síntoma principal, que en realidad yo lo entiendo como la manera de vivir, ¿sí? La manera de vivir de un huérfano, de un esclavo, está determinada por el temor que siente, específicamente el temor hacia Dios, ¿sí? Y temor en el sentido de ese miedo. ¿Miedo a qué? Principalmente, queridos, miedo al castigo. Y yo estuve escuchando un mensaje acerca de esto y era interesante porque dice, yo me identifiqué con esto. ¿Alguna vez te has levantado de la cama sabiendo que el día anterior fallaste, que pecaste, que le fallaste a Dios? Y tal vez no pidiendo perdón, te levantaste con ese miedo de, uy, ayer le fallé a Dios y quizás hoy día Él está enojado conmigo y tal vez hoy no me va a ir bien, precisamente porque le fallé. Y probablemente no sea necesario en una mañana, sino inmediatamente después de pecar. ¿No tienes ese sentimiento de miedo? Precisamente justo antes de tomar una decisión importante, haberle fallado a Dios y de pronto pensar, uy, y ahora la decisión que tenía que tomar. Y como le fallé a Dios hace un rato, tal vez Él está molesto y tal vez ahora me vaya mal. Y creo que lastimosamente, como les digo, no sé ustedes, pero yo sí me identifiqué con eso. Operar muchas veces en ese miedo de que porque fallé, Dios está enojado conmigo y Él moverá todo para que me vaya mal, para que yo aprenda, para recibir un castigo. Entonces, en lugar de actuar como la Biblia manda actuar, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Dice, entren confiadamente ante el trono de la gracia. Hasta ahí parece como que yo no puedo entrar confiadamente porque gracia es recibir un regalo no merecido. Eso es gracia. Y obviamente si pequé, ¿qué puedo merecer? No puedo merecer gracia. Pero el versículo no termina ahí, dice, entren confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces la gracia que Dios quiere darnos cuando nosotros fallamos es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? No recibir el castigo que mereces. Entonces ahí podemos entender que lo que Dios nos está diciendo es, si fallaste, ¿cuánto antes necesitas limpiarte? ¿Y quién es el único que puede limpiarte? Dios. Entonces es la analogía entre papá e hijo. Papá o mamá que le dice al hijo,
no vayas por ese lado porque hay un charco con agua sucia. No vayas, no te acerques ahí porque te puedes ensuciar. Y el niño, dale que se acerca y cae en el charco. Imaginen al niño escapándose de la casa porque está sucio. O sea, ¿cómo podríamos entender eso? Eso no sucede, ¿verdad? Claro, el niño cae, se asusta porque papá o mamá dijeron no, pero ¿qué tendría que hacer? Ese momento acercarse, aunque sea llorando, acercarse al papá o a la mamá, porque ellos son quienes le llevarán a la ducha, lo ducharán, lo cambiarán. Esa es la actitud que Dios nos está pidiendo a través de ese versículo. Si tú fallaste, no vivas en temor, no vivas en eso de pensar que Dios siempre está con el ceño fruncido viendo o esperando que tú falles para darte un castigo. No, Él quiere que tú entiendas que mientras tú te equivocas, necesitas correr inmediatamente a los brazos del papá para que Él te ayude a limpiarte. Entonces, aquí ya empieza la idea, ¿eres huérfano o eres hijo? Porque el huérfano actúa por el temor, tiene miedo, busca vivir una vida siempre correcta, impecable. ¿Por qué? Porque si no, su papá le castiga. Mientras que el hijo actúa por amor. Eso quiere decir que fallé, pero yo sé que mi papá me ama, y aunque en algún momento yo necesite disciplina, sé que esa disciplina será en amor. Yo sé que lo primero que mi papá hará es abrazarme, ayudarme a limpiarme, y después va a charlar conmigo. Porque tampoco el pecado se puede quedar así y Él hace de la vista gorda, no. Él necesitará corregirnos, pero no te escapes jamás de Él. Entendamos, la consecuencia de huir hizo que el ser humano sea apartado de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y con Eva? Pecaron y tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? En lugar de correr a Dios para avisarle a Él el error que habían cometido, se escondieron, huyeron. Y eso desembocó en la separación de la humanidad de Dios. Yo no sé si tú alguna vez te pusiste a pensar, pero ¿y qué tal si Adán y Eva hubieran pedido perdón? ¿Tú crees que Dios hubiera perdonado? ¿O crees que Él hubiera dicho, no, de todos modos están castigados y fuera del huerto de Edén? Porque si te das cuenta en esa conversación que tuvieron, en ningún momento ni Adán ni Eva pidieron perdón. Intentaron justificarse simplemente. Yo estoy convencido que si ellos hubieran reconocido su error y hubieran pedido perdón, probablemente hasta hoy en día seguiríamos todos viviendo en el jardín del Edén. Entonces nosotros tomemos esa actitud. El hijo no huye por el miedo. El hijo sabe que el papá lo ama y aun cuando ha cometido un error, sabe que el único refugio que tiene es Dios, es el papá. Y cuanto más pronto regreses al papá, más pronto podrás limpiarte. Mientras más te alejes de él pensando que tú solo puedes limpiarte, te ensuciarás más. ¿Verdad? Entonces, en el anterior capítulo, el primer síntoma era precisamente ese. El esclavo opera por temor y el hijo opera por amor. El segundo era la identidad. La identidad del hijo está basada en ser. Todas las declaraciones que Dios hace acerca de él, su identidad está basada en lo que Dios dice de él. Mientras que el esclavo, el huérfano, tiene la identidad enfocada en hacer. El esclavo y el huérfano piensan que mientras más hacen, más le agradan a Dios y más hijos de Dios son. Y eso es un engaño de Satanás. Porque la palabra es clara cuando dice que la salvación no viene por obras, sino viene por fe. ¿Fe en qué? ¿Creer en qué? En la identidad que tu papá te da.
El tercer punto que veíamos en el anterior capítulo era la imagen propia. ¿Cómo se ve el huérfano? Inseguro, siempre tratando de competir con los demás, siempre tratando de compararse a los demás. Mientras que el hijo, todo lo contrario, el hijo está seguro en que el padre le ama. Esto parece redundar en lo mismo, pero queridos, creo que es el mensaje que Dios quiere darnos. Entiende que tu seguridad, tu identidad se encuentra en mí. Y que si yo digo que eres mi hijo y que si yo digo que te amo, tu trabajo es creerlo. Entonces, habíamos visto esos 3 puntos la anterior semana. Hoy día vamos a continuar con esta idea en el capítulo 8, hablando de las motivaciones ministeriales. Ya aquí, podría haber alguien que diga, pero yo no soy parte de un grupo específico en el sentido de dirigir algo. Pero les repito, queridos, esto que estamos haciendo, la fortaleza que Dios está dando en nuestra identidad a través de este estudio no es simplemente para el presente o no es solamente para el presente. Cada vez que Dios hace algo, lo hace porque en el futuro, al igual que en el presente, en el futuro Él tiene planes que sobrepasan nuestro entendimiento. Y yo estoy seguro que una vez que tú fortalezcas tu identidad en Dios, esa identidad de hijo y de hija, tendrás que realizar un trabajo de la mano de tu papá. Es inevitable. El hijo o la hija que maduran van a convertirse en colaboradores de Dios para expandir a su reino. Mientras que los inmaduros tendrán que quedarse nomás en casita. Y como habíamos visto la anterior semana también, en nada difiere el esclavo del hijo cuando el hijo es niño, cuando es inmaduro. Entonces, velo de esa forma. No tienes un ministerio a tu cargo por el momento, pero entiende que estos principios que Dios nos está regalando ahora es para que tú los utilices primero ministrando tu propia vida, trabajando en tu propia vida. Segundo, trabajando en tu familia y en el momento que Dios te dé un ministerio, trabajando en ese ministerio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la visión ministerial del huérfano, del esclavo? Según el autor dice, la motivación por la que una persona sirve en un ministerio cuando es huérfano o esclavo es ganar el favor o la aceptación de los demás. El deseo continuo de agradar al hombre. Vanaglorias como fama, dinero, reputación. Para aquellos que ya están en ministerio, para aquellos que en algún momento ya hemos empezado a servir en algún ministerio específico, analicemos ese aspecto. En algún momento hemos trabajado por alguno de estos aspectos. Y esto es sinceridad y honestidad delante de Dios. ¿Realmente ha habido en algún momento el servir para agradar a una persona? ¿O el tratar de buscar a través de alguna actitud el beneficiarnos de algo? Con mi familia, nosotros hace un tiempo tuvimos una experiencia muy rara para nosotros. Encontramos que en un evento cristiano, de aquellos que se tiene que pagar algún tipo de entrada, se tiene que comprar una entrada, obviamente habían muchas personas organizando este evento. Y claro, adentrándote más en ese tipo de organización, descubres cosas que a veces te hacen pensar, pero ¿acaso estas personas que no son cristianos, acaso no debería haber una honestidad en esto que se está manejando? Y de pronto encontramos que se daban entradas gratuitas por una cantidad de entradas que se vendían, por decirles. Si se vendían 20 entradas, el grupo que estaba organizando esto regalaba una entrada.
Entonces se veía que a la cantidad de entradas que tú comprabas, te tenías, digamos, por decirles, teníamos 3 entradas gratis. La idea de esto era que tú bendigas a personas con esas 3 entradas gratis, a personas que no podrían pagar. Pero conocimos una persona que agarraba esas 3 entradas y las vendía a mitad de precio. O sea, era como el revendedor, como el intermediario. Trabajó sí para vender las entradas, pero al recibir esas entradas gratuitas, las vendía. Y el argumento que utilizaba era, pero es que tengo que rescatar algo. Entonces en casa nosotros charlábamos y decíamos, ¿es necesario eso de rescatar? O sea, ahora lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Pero nosotros entendimos que si se daban esas entradas de esa manera, era para alentar o para bendecir, no hay otra palabra, para bendecir a personas que no podían pagarlas, no para venderlas a bajo precio. Porque ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Realmente rescatar algo. Cuando nosotros realizamos el servicio dentro de la iglesia, tú buscas rescatar algo de eso. Vamos a comprar 10 rollos de papel higiénico. Uno, es que yo he trabajado bastante en la iglesia, entonces uno me corresponde. Nadie te va a decir nada. Nadie va a reclamarte. Pero entonces no lo estás haciendo como hijo. No estás trabajando como hijo, estás trabajando como huérfano, como esclavo. Porque más adelante vamos a entender este aspecto de por qué estamos hablando de esta forma. Quiero llevarles ahora a la motivación ministerial del hijo. El hijo sirve por placer, sirve por deleite. ¿Deleite de qué? ¿O placer relacionado a qué? A hacer la voluntad del Padre. Es el deseo continuo de agradarle. O sea, tú sirves. Tú eres intermediario de esas entradas. No buscas rescatar nada. Lo que tú buscas es hacer lo que Dios hizo contigo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos trabajando para recibir las bendiciones de Dios? O sea, si no volvemos a la idea de que yo ganaré algo si hago más. Yo escuchaba en un mensaje algo que ya habíamos hablado también en sesiones pasadas. Para tú darle a tu hijo lo que necesita, ¿qué debe hacer tu hijo? O sea, él debe trabajar para que tú le des comida a tus hijos. Él tiene que limpiar su cuarto muy bien, tiene que lavar su ropa, tiene que ordenar su cuarto porque si no, no come. Si llegamos a ese extremo, algo están dando mal ahí. Pero yo creo que todo papá y mamá entiende que el hijo tiene necesidades y que el papá se encarga de eso. El mismo autor lo dice. Mi hija no tiene que preocuparse por comida, vestido, techo, ni siquiera por sus juguetes, dice él. Porque yo soy quien me encargo de aquello. Entonces, ¿para qué estar viendo el servicio como una fuente de la cual yo puedo ganar algo, de la cual yo puedo beneficiarme algo? Sirve, tú sirve como hijo, porque ese servicio alegra a tu papá. Y tu papá se encargará de las necesidades que tienes. No necesitarás llevarte ese rollo de papel higiénico porque trabajaste. Tu papá proveerá lo que necesitas, porque esa es la relación de papá e hijo. Entonces, la motivación ministerial, queridos, y aquí entramos a la parte de servicio. Dios no te ama porque tú sirves. Tú sirves porque amas a Dios. Ahí se resume todo. Yo quiero trabajar, yo quiero orar por las personas. Yo quiero reunirme, dar mi tiempo para las reuniones, sea esta o sean los domingos y miércoles que tenemos reuniones. Yo quiero dar este tiempo, no porque si no el pastor o la pastora se enojará conmigo, los hermanos qué dirán, no.
sino porque estoy enamorado de mi papá y hago estos sacrificios porque quiero demostrarle mi amor a él. ¿Sí? Entonces, yo creo que en este punto, este aspecto está clarísimo en cuanto a las motivaciones ministeriales, motivación de servir a los demás. ¿Hay aquí algún comentario o alguna pregunta? Solamente lo que Dios nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia, sin ganancia alguna. Porque Amén. Él ve el corazón sincero, ve el amor manifestado y mostrado y reflejado en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, evangelista. Porque por gracia sois salvos. Entonces, si la salvación, si la adopción la hemos recibido por gracia, ¿por qué buscar beneficiarnos del ministerio? No, queridos. Entonces, vayamos alineándonos en la dirección de ser hijos. El hijo no intenta beneficiarse de absolutamente nada porque su satisfacción total, su sustento está en Dios. Amén. Continuamos. El siguiente punto que el autor menciona aquí es motivación para la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo podemos entender la santidad? La santidad es el vivir alejado del pecado. La santidad no es un estado, la santidad es un proceso. Es un proceso de limpieza que el Hijo de Dios debe tener, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, somos incomodados por el Espíritu Santo en áreas que necesitan ser limpiadas, en áreas que necesitan ser corregidas. Yo creo que todos aquellos que hemos conocido a Dios sabemos de este aspecto. Algo que probablemente era para nosotros común antes de conocer a Dios. Una vez conociendo a Dios, el Espíritu Santo nos revela y nos dice: esto que antes para ti era común es malo y debes dejar de hacerlo. Vamos, este es el camino para alejarte de ese pecado. Entonces, esa es la santidad. Sin embargo, el autor aquí nos muestra la motivación para llegar a ese punto de santidad. Y el autor dice: el huérfano, el esclavo, tiene como motivación, la motivación principal es evitar el rechazo de Dios. Lo que dijimos, el temor. Si peco, Dios está enojado y Dios no me va a querer así sucio. Esa es la mentalidad de un huérfano, de alguien que no ha entendido quién es Dios y quién quiere ser Dios para su vida. Y aquí les cuento algo. A través de una prédica también, el Señor aquí me enseñó algo muy interesante. El trabajo principal de Satanás, uno de los trabajos principales de Satanás, es distorsionar la mirada del ser humano de la realidad en su conjunto. Pasó con Adán y Eva, cuando les dijo: ¿de verdad Dios les dijo que no coman? ¿Qué estaba tratando de hacer? Cambiar aquello que Dios ya había declarado sobre ellos. Y a lo largo de la historia de la humanidad, inclusive en tu historia propia, tú te has debido dar cuenta de que muchos conceptos con los que llegaste a los pies de la cruz estaban erróneos. Y que Dios poco a poco fue modificando eso. Nada más echemos un vistazo a nuestra sociedad actual. Nosotros en este momento estamos tratando de entender la paternidad divina. Pero hay un movimiento que no hace mucho empezó a golpear fuerte naciones. El feminismo. Alguien lo llamó algo así como neofeminismo. Porque no tiene mucha relación con el feminismo de otras épocas. El feminismo actual es un movimiento de odio.
¿Y de odio a qué? Al sistema, y alguno de ustedes sabe cómo qué nombre le han dado. Nosotras como feministas estamos en contra del sistema patriarcal. Y eso ya tiene que llamarnos la atención. El sistema patriarcal es aquel, obviamente la palabra patriarca viene de la palabra padre, que ellos utilizan en realidad para ir en contra del varón. Pero se dan cuenta cómo trata la sociedad de desvirtuar al padre en todos los sentidos. El padre, para muchas personas, para la gran mayoría de la sociedad, hoy en día es alguien frío, alguien que no demuestra cariño. En muchos casos, irresponsable. ¿Por qué? Porque tiene hijos en diferentes mujeres. Irresponsable. Alguien estúpido. Y para esto nada más hay que ver los dibujos animados. Desde la década de los 90, los Simpson nos han presentado un tipo de padre, un padre tonto, que no sabe conducir a su familia, que actúa como un bebé en comparación de todos los demás miembros. Entonces démonos cuenta, solamente estoy tomando el ejemplo de padre, pero ¿cómo ve la sociedad a la mujer? Si nos vamos al ámbito de la música, uno de los ritmos más conocidos hoy en día y más gustados por la juventud es el reggaetón. Pero, ¿qué dicen las letras del reggaetón? Una denigración absoluta hacia la mujer. Y de manera rara, son las chicas, las mujeres, las jovencitas a las que más les gusta este tipo de música. Entonces la sociedad, obviamente por influencia de las fuerzas demoníacas, tratan de desvirtuar la visión de todo, de absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. La familia. ¿Cómo se ve a la familia hoy en día en la sociedad? ¿Es necesario casarse? No, no es necesario casarse. Porque es mejor vivir juntos. Así uno puede comprobar si esa es la persona adecuada y si no, bueno, pues te separas y buscas la persona correcta. ¿Acaso es esa la dirección que Dios nos da? Entonces, cuando entramos aquí a la idea de tratar de ver al Padre como Él quiere que lo veamos, de tratar de ver la función que Él quiere que desempeñemos aquí, lo que Dios nos está pidiendo es limpia tu visión. Limpia la manera como tú ves a través de mi palabra, a través de mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que te diga la sociedad hoy en día va a estar completamente equivocada. Y esta parte de la santidad es una de esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Para la sociedad, la santidad no es necesaria. Es más, si tú buscas santidad, eres una persona aburrida. No sabes gozar de la vida. Y cuando llegas a los pies de la cruz, Satanás empieza tu trabajo a decirte, mira, si tú no te santificas pronto, Dios se enoja contigo y te castiga. Entonces volvemos a la idea de vivir por temor. Mientras que el Hijo, ¿cuál es la motivación que el Hijo tiene para vivir en santidad? Es entender que tu papá es santo. Tu papá no busca la santidad en su propia vida, él ya es santo. Y lo que aprendimos es que yo debo tener las características de mi papá. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Parecerme cada vez más a él. Y la santidad es una de las características principales de Dios. ¿Qué debo hacer entonces? Yo me santifico no porque mi papá se enoje conmigo si no lo hago, sino yo me santifico para conocerlo más a él, para disfrutar juntos, porque la vida en santidad te acerca cada vez más a Dios. El pecado te aleja de su presencia. Entonces yo quiero vivir en santidad porque quiero estar cada vez más cerca de mi papá y para parecerme cada vez más a él.
Cuando yo entendí esto, queridos, realmente la motivación para la santidad, puede que tú te llames hijo o hija de Dios, pero si tu motivación es el temor, estás viviendo como huérfano. Nuestra motivación de la santidad es por amor. Yo me limpio por amor a mi papá. Amén. ¿Alguna pregunta en este punto de motivación para la santidad? ¿Algún comentario? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, entonces. Dice fuentes de placer y consuelo. Nuevamente yo fui confrontado de manera muy fuerte con este aspecto. El placer para el Hijo de Dios no debería ser otro que disfrutar con Dios. Y aquí también tenemos que cambiar un poco la percepción que siempre hemos tenido. Generalmente pensamos, y en algún momento lo decíamos en este estudio, que intimidad con Dios solamente quiere decir apartarte un momento en tu cuarto con Dios. Y eso es cierto, sí, eso es intimidad, estar a solas con el papá. Pero hay posibilidad de tener intimidad con Dios fuera de tu cuarto, en tu fuente de trabajo, en las actividades que realizas día a día. ¿Puedes tener intimidad con Dios en esos momentos? Sí. ¿Cómo? Estando consciente de todo lo que hasta ahora hemos aprendido, estando consciente de que Dios te mira en todo momento, de que los ojos de Dios no se apartan de tu vida y de que tú deberías poner tus ojos en Jesús para llevar esa vida diaria de intimidad con Dios. Entonces, si yo entiendo ese aspecto, entenderé mejor el pasaje en el que el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y es interesante porque habla precisamente de aquellas personas que tienen muchas actividades en su día a día. Para descansar, tú no necesitas vacaciones. Eso puede ayudarte a descansar tu cuerpo. Pero si tu alma y tu espíritu están agobiados, unas vacaciones, por mucho que sean de años, no te servirán. El descanso real solo lo puedes encontrar en el Padre. Entonces, el tiempo de reposo, el deleite, la fuente de satisfacción total están en el Padre. Y eso no quiere decir todo el tiempo orar, todo el tiempo leer la Biblia. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias de descanso con cosas que están al alcance de todos. Carlitos, en la reunión de jóvenes, el anterior sábado, decía, a mí me encanta ver el cielo. O sea, levantar los ojos y ver el cielo, disfrutar de eso. ¿Acaso cosas como esas no te pueden traer descanso? Hay una paz, como dice el Señor Jesús, una paz no como el mundo te la da, sino una paz perfecta. Entonces, la fuente de nuestro placer, la fuente de nuestro consuelo solamente se encuentra en nuestro Padre. Mientras que el huérfano, y esta es una parte muy seria que toca el autor, el huérfano busca placer y busca consuelo en actividades pecaminosas. Y esto no está lejos de la realidad. Por eso yo digo, hay que analizarnos de manera individual. Yo escuché una predicación de una persona que decía que las caídas más dolorosas generalmente se dan después de las victorias más sobresalientes. Cuando uno tiene una victoria en Dios y se siente en lo más alto,
generalmente pasa poco tiempo para que caiga y se encuentre en lo más profundo. No sé si alguna vez a ustedes les pasó algo así, a mí sí. Miremos la vida de Elías. Después de una victoria abrumadora en frente de los enemigos, cae en una depresión, casi inmediatamente después. La anterior sesión hablábamos, Pedro, después de haber reconocido la deidad del Señor Jesús y haber sido instrumento para declarar una verdad, un misterio teológico y espiritual, a los pocos instantes lo arruina. Y Jesús lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo puede haber esto? Es que en algún momento perdemos nuestra visión de hijos y volvemos a la orfandad. Tratamos de encontrar placer en vicios, incluso consuelo tratamos de encontrar en vicios, en pecado. Entonces, familia, aquí Dios nos está diciendo, analiza, corrige ese aspecto. Que la fuente de tu placer, que la fuente de tu consuelo sea solamente mi presencia. El que tú estés aferrado a la presencia del Padre. Eso es lo que aquí nos está diciendo Dios. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pastora, por favor, adelante. Sí, hay una cosa que me gustó mucho de esta parte, ¿no? Que yo resalto mucho, que dice, el estrés no viene por las tareas, sino por quitar nuestra vista de Jesús. Entonces, como tú decías, justamente yo me puse a pensar en mi esposo, y realmente todo lo que él manifestó es lo que él hace. O sea, no hay nada que no sea cierto, y muchas veces le hemos dicho, ¿por qué haces tantas cosas? O sea, ¿cómo? Y siempre tiene fuerzas, y es lo que él dice, ¿no? Porque mi vista está en el Señor, mi mirada está puesta en Él. Entonces es un poco para nosotros aprender, yo también aprender de que la situación es que no es las muchas actividades que tengamos, sino si las hacemos como hijos o como esclavos. Haciéndolas como hijos es totalmente diferente para todos nosotros. ¿Cómo es el Señor que aquí nos muestra de que de pronto podemos hacer muchas cosas más? Si las hacemos como hijos, no vamos a buscar nuestro deleite en las cosas que buscan los esclavos, sino en las cosas que buscan los hijos. Amén. Amén, pastora, gracias. El pasado sábado, de igual forma, yo les daba un testimonio a los jóvenes, que era precisamente cuando en cada estado de ánimo tuyo, si hasta ahora no lo has hecho, yo te invito a hacer la prueba. En cada momento de tu vida en el que tú te sientas feliz, corre primeramente a tu papá. Comparte esa felicidad con tu papá primero. Antes de contársela a cualquier otra persona, muéstrale a tu papá que él es lo primero. Recibiste una noticia extremadamente buena, corre primero a él y disfruta ese momento con él. Todo lo opuesto, recibiste una noticia desagradable, no lo cuentes a nadie, todavía. Al primero que tú le cuentes, que sea al Padre. A Él primero. Cuando tú te encuentres en un estado de rabia descontrolada, furia, por alguna razón, por alguna circunstancia que tú estés atravesando, no abras la boca. No te estrelles con las personas. Corre a la presencia de tu papá y desahógate ahí primero. Esos son solo 3 ejemplos de todos los estados de ánimo que nosotros tenemos. Por ahí, en algún momento, somos atacados por la soledad. Por ahí, por el desánimo. Y ustedes pónganle el sentimiento, los sentimientos por los cuales atravesamos. Yo te invito, haz la prueba esto. Corre primero a tu papá, habla con él, tómate un tiempo para hablar con él. Y verás que cuando salgas de tu cuarto, la relación con los demás
va a ser de tanta bendición, porque si tú recibiste una buena noticia, hablas con tu papá, verás cómo puedes celebrar. Hay personas con las que vas a poder gozarte por esa noticia. Porque a veces venimos con buenas noticias a nuestro entorno, les contamos y parece que nadie se alegra. Y eso también nos hace sentir mal. Entonces, primero tu papá. Estás enojado, estás renegado por alguna razón, ve a tu papá y verás que al salir de ese momento, Dios va a utilizar las personas para ayudar a volver al camino, para ayudarte a fijar tu mirada nuevamente en Él. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos empezar a poner en práctica. Por eso, queridos, cuando yo les pido que si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, expresen, porque a veces tenemos testimonios que decimos, uy, pero es que no es tan importante esto, pero es que ese testimonio puede servirle a alguien más. Lo que aquí buscamos es salir de la teoría y empezar a vivir en práctica de lo que creemos. Y lo que tú digas puede realmente ayudarnos a todos nosotros a crecer más. Entonces, nuestra fuente de placer y de consuelo solamente es el Padre. El siguiente punto es la relación con el prójimo. La relación con los demás, dice el autor, y manejando los errores de los demás. Aquí yo debo reconocer que caigo de manera muy desagradable, porque soy muy impaciente y tengo que reconocer delante de Dios, delante de ustedes, cuando de alguna forma yo explico algo a alguien para que lo realice y esa persona no lo realiza como yo le expliqué, tiendo a enfurecerme y eso realmente me lleva a herir a las personas. Yo creo que por esa razón Dios me ha permitido ser alguien que enseña. Mi trabajo docente me ha ido puliendo un poco en ese aspecto. Porque al decirles a los estudiantes, darles el camino, darles la explicación y el procedimiento para llegar a aprender y que no lo hagan, me hacía llamarles la atención de manera muy torpe. Y con el tiempo Dios está trabajando en mí, pero yo reconozco que necesito pulir más mi vida en este aspecto. Porque quiero aprender a tratar a los demás como Dios espera que los trate. Así dice, la relación con los demás y manejando los errores de otros. La mentalidad de hijo dice, honra, es humilde y genera ese ámbito de dependencia y sentido de cuerpo con los demás. Esto refiriéndonos a la comunidad, a la iglesia, a aquellos hermanos en Cristo. Porque nosotros sabemos que así como hay personas que entienden bien las direcciones, también hay personas que les cuesta un poco más. Pero nosotros tenemos que tener la mirada del Padre. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho o te ha dado la dirección para que evites el pecado? ¿Y cuántas veces has caído en el mismo pecado por no seguir la dirección del papá? ¿Y Dios se enoja contigo? ¿Dios se enfurece y te revienta porque no seguiste su consejo? Entonces en eso también debemos parecernos al Padre, ser más pacientes, ser humildes. Y la misma Biblia dice que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, no porque estés en un nivel de autoridad ministerial, tú tienes que verte como superior a los demás. No, esto trabaja para todos. Dice, miren a los demás como superiores a ti mismo. No desprecies a los demás, porque Dios puede utilizar, así como te está utilizando a ti para guiar un ministerio, de pronto puede decir, ok, ahora tú te vas a la banca y tengo otra persona que entra al juego. Y si tenemos esa mentalidad de huérfanos,
eso nos va a hacer renegar, eso nos va a hacer perder los estribos y estrellarnos contra Dios, estrellarnos contra las personas y herir al cuerpo de Cristo. Entonces, el autor nos dice que el huérfano siempre va a tener, ya lo dijo antes, pero la relación con los demás siempre estará basada en la competencia, en la crítica, la comparación, celos y rivalidad. Y manejará, el esclavo o huérfano manejará los errores de los otros con acusación, exponiendo esos errores, haciendo más bien que los otros se vean mal para él quedar bien. Y ese es un error que yo también lo cometí. Y familia, creo que tenemos que entender que debemos ya, si el Señor está tanto insistiendo en estos puntos que parecen tan reiterativos, es porque aún no los estamos poniendo en práctica como debe ser. El Hijo maneja los errores de los demás en amor, cubre, da misericordia y perdón. ¿Acaso esto no es lo que Dios hace con nosotros todo el tiempo? Si los demás cometen errores, dice el Hijo, provee caminos de restauración. Eres tú, soy yo quien tiene que ir mostrando el camino a los demás para que los demás no se equivoquen. No esperar que todos sean perfectos porque nosotros no lo somos. Y aún así el Padre nos sigue amando y aún así el Padre nos sigue guiando. ¿Algún comentario en este punto? Muy bien. Nos movemos al siguiente, relación con la autoridad. Y una vez más el autor nos dirá que el huérfano y el esclavo ven a la autoridad como fuente de dolor, como aquel que castiga y castiga duro hasta lastimarte, sin confianza. Ve a la autoridad sin confianza. Y al mismo tiempo, aunque parece paradójico, el esclavo de alguna forma no respeta a la autoridad, le cuesta al esclavo sujetarse a la autoridad. Parece que reconocer la autoridad sería inherente para un grupo como el nuestro. Pero, ¿qué pasa cuando Dios pone sobre ti una persona como autoridad? Y más una persona que tú consideras que por alguna razón no está capacitada para ser tu autoridad. ¿No les ha pasado en algún momento? A mí sí. Y esa lucha del orgullo del huérfano, del orgullo del esclavo pero ¿por qué esta persona me va a decir qué tengo que hacer si no está capacitada? Yo estoy más bien más capacitado, yo debería ser elegido. Obviamente, muchas veces eso no lo expresamos, pero en el corazón Satanás trabaja con esos pensamientos. Buscamos los puntos débiles de esa persona y creemos que por esos puntos débiles esa persona no debería estar donde está. ¿Y qué si Dios solamente puso esa persona para que tú aprendas humildad? Tal vez no está realmente capacitada, pero ¿qué si Dios se está fijando en ti, en el corazón de esclavo y de huérfano que tienes? Y dice, bueno, no hay otra forma de enseñarle humildad. Entonces yo levanto a alguien que él considera poco capacitado solamente para que aprenda a someterse. Y ahí está la decisión. Solamente tienes dos caminos. O abandonar y decir, yo no me someto porque no me someto y punto. O aprender humildad y aprender a respetar la autoridad. Entonces, como les dije, es contradictorio que el huérfano vea a la autoridad como fuente de castigo, pero al mismo tiempo le cuesta mucho someterse. Y muchas veces no logra someterse a esa autoridad. Mientras que el hijo
ve a esa autoridad, y ahora nos vamos a centrar precisamente en esas autoridades humanas sobre nosotros, ve esa autoridad como fuente de aprendizaje. Si Dios puso a esta persona, aunque a mí no me parezca, Dios tiene un propósito. Y yo tengo que aprender qué es lo que Dios quiere al poner a esta persona como mi autoridad. Cuando suceda eso, queridos, entonces tanto aquella persona que está en posición de autoridad como tú que estás debajo de esa autoridad van a aprender muchísimo. Y sabemos que Dios no se maneja por muñeca. Dios se maneja por amor. Y en su amor Dios siempre querrá que sus hijos crezcan y maduren. Y los obstáculos, las pruebas, la misma Biblia lo dice, es para el crecimiento nuestro. Es para el desarrollo de nuestra comunión espiritual con Él. Entonces debemos analizarnos. ¿Es fácil para mí someterme a las autoridades? A cualquier tipo de autoridad, inclusive las autoridades naturales. ¿Cómo nos sentíamos muchos de nosotros en la presidencia del movimiento al socialismo? ¿Estábamos de acuerdo? Pero aún así, Dios nos dice, sométanse a sus autoridades. ¿Cuánto nos costó someternos a autoridades así? Pero si lo hiciste por amor a tu papá, no a la autoridad, ganaste y maduraste. Y esa es la perspectiva que Dios quiere mostrarnos hoy. Si hay una autoridad en tu vida, no veas esa autoridad. Ve a tu papá como aquel que te está dando esta circunstancia para que tú crezcas. Entonces, el hijo percibe a la autoridad con honra, con respeto, lo ve como la provisión de Dios para el bien personal. Toma la disciplina de esa autoridad como la clave para su crecimiento. Mientras que el esclavo, cuando se le llama la atención, cuando se le hace notar un aspecto negativo, siempre lo va a tomar como que me está condenando, está yendo en contra de mí, no le gusta lo que yo hago porque me odia, porque no me quiere. Y eso es lo que tenemos ahora que ponderar. Tenemos que ver, ¿realmente tengo buena relación con las autoridades por amor a mi padre o todavía me cuesta? Entonces, si me cuesta, necesito trabajar más en ello. ¿Comentarios sobre este punto? Visión de Dios y palabras preferidas. En la visión de Dios, habíamos visto ya desde el principio, el huérfano y el esclavo siempre verán a Dios como alguien distante, como alguien que está preocupado por cosas más importantes que su propia vida. Mientras que el hijo percibirá que el padre está todo el tiempo con él. Por eso que los ojos del padre siempre estarán puestos sobre su vida. Esa es la percepción del hijo, a diferencia del esclavo en cuanto a Dios. Pero aquí algo muy interesante es que el autor dice, más allá de discutir sobre palabras, sobre expresiones, analicemos sobre todo nuestra manera de orar. Y creo que ese es un punto muy, muy bueno para analizarnos. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús nos había enseñado, oren al Padre de esta forma. Desde tu posición de hijo, tus oraciones deben ser a Dios. Y no sé si algún momento te ha pasado que de pronto estás orando al Padre y te encuentras mencionándole al Señor Jesús. Y después vuelves a hablar al Padre, pero de forma inconsciente. No eres capaz de darte cuenta a quién en realidad le estás hablando. ¿Y cómo le estás hablando? ¿Qué palabras estás utilizando? A mí me ayudó mucho corregir ese aspecto. Porque yo al final mezclaba y decía, bueno, al final Él es Dios, y yo le ore al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, igual estoy orando a Dios.
Pero el Señor Jesús dijo, oren al Padre. Él enseñándonos que tus oraciones tienen que ser a Dios Padre, no a Dios Hijo ni a Dios Espíritu Santo. Con esto no quiero decir nunca hay que orar, nunca hay que hablar con el Señor Jesús, nunca hay que hablar con el Espíritu Santo, no. Pero date cuenta con cuál de las tres personas estás hablando. ¿Y cómo? ¿Qué palabras estás utilizando? Yo les animo. Hagamos ese análisis al momento de orar. Pon en foco la persona, sea Dios Padre, sea el Señor Jesús o sea el Espíritu Santo a quien tú te estás dirigiendo. Dirígete de forma directa a ellos y no divagues en tus oraciones. Y los términos que aquí propone el autor son muy interesantes. Dice el esclavo y el huérfano. Utilizan estos tres términos. Úsame, soy tu esclavo, no soy digno. Creo que todos en algún momento hemos orado de esa forma. Y el mismo autor dice, no está mal. No está mal porque van a haber determinados momentos en que tú necesites decirle a Dios que te utilice. Por ejemplo, alguien de pronto te llama o se comunica contigo contándote un problema muy grave, que tú sabes que no tienes la respuesta. ¿Qué orarás? Señor, utiliza mi vida para dar tu mensaje. ¿Está mal? No, está perfecto. Pero si todo el tiempo tú estás viéndote como un objeto que Dios usa y nada más, entonces ahí ya hay un problema que debemos solucionar. Si todo el tiempo tú te ves indigno, probablemente es porque no has aceptado el perdón que Dios te está dando. Si todo el tiempo tú estás orando, diciendo, soy tu esclavo, ¿somos esclavos de Dios? Sí somos esclavos, pero ya hemos establecido que hay prioridades para Dios. Y el autor utiliza un ejemplo maravilloso. Él dice, si tu hijo o tu hija se acercaran a ti todo el tiempo, cada día, y cada vez que te hablan, utilizan estas expresiones, ¿cómo te sentirías? Si tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, úsame, soy tu esclavo, soy tu esclava, no soy digno de ser tu hijo, no soy digna de ser tu hija, ¿cómo te sentirías? Y el autor dice, eso me deprimiría mucho. ¿Por qué Dios no se deprimiría si estamos enfatizando tanto en esos aspectos de siervo, de ser indignos delante de Él, más que en el aspecto de Dios mío, Padre mío, gracias porque me has hecho tu hijo. Gracias porque me amas. Entonces, esa diferencia el autor la va a establecer con los términos que un hijo utiliza. Te amo, soy tu hijo, Abba, papito. El grado de intimidad, queridos. La relación que podemos tener con Dios, la visión que tenemos con Dios y qué palabras utilizamos cuando nos conectamos con Él. ¿Cómo quisieras que tu hijo o tu hija te hable todo el tiempo? ¿No será que Dios espera lo mismo de ti? Eso creo que es algo que cada uno de nosotros debe responder de manera personal. ¿Hay algún comentario en este aspecto? Aquí justamente también vuelve a enfatizar, ¿no? Donde dice, tu visión de Dios puede ayudarte a identificar si estás operando como esclavo o como un hijo. Y es eso lo que tú decías, ¿no? El grado de intimidad que tenemos ante el Padre y cómo salimos de ese lugar. Después dice, veamos las palabras con qué te acercas a Él, que es también importante, porque eso va ministrándote el Espíritu Santo. Eso te va enseñando en esos tiempos de intimidad y en todo lugar donde tú te encuentres y cuán presente tú lo tengas en todo lo que tú hagas. Todos anhelamos, dice, ser usados por Dios,
pero los esclavos solo quieren ser utilizados. Entonces, ser siervo se trata de eso, de que tu amo te use. El esclavo es explotado. Y aquí dice, no, las cosas se usan, las personas se aman. Y es importante porque nuevamente aquí entra el amor de Dios. Y es ahí donde no eres una cosa para mí, eres un hijo amado. El hijo basa su relación en el amor, mientras que el siervo en la utilidad. Y en todo lo que has estado compartiendo y en la lectura habla del amor. Y más adelante, en la página 132 que me anoté, si podemos ir, que un poquito remarca también, ¿no? Esto de lo que es realmente de lo que es. Salmos 110 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Entonces podemos ver ahí que es esa hermosura que se va a ir impartiendo de parte del Padre a través del Espíritu Santo, porque Él es el Maestro, es esa comunión que nos enseña a desarrollar para poder entrar confiadamente ante el trono celestial y poder, ¿no?, nosotros empezar a tomar esa posición de hijo y tratarle al Padre como Padre. Entonces es muy importante la relación, es muy importante el amor, porque Dios es amor, dice, ¿no?, que Él por amor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Entonces Él es amor, y cuando nosotros entramos en esa intimidad y cuando desarrollamos la intimidad con el Padre, es ese amor que hace que nosotros veamos de otra manera las cosas, sintamos de otra manera, y no porque nosotros queramos, sino porque es la esencia de Dios. Es el Padre que viene a darnos y a quitarnos, diría, ¿no?, esa orfandad que tenemos nosotros en este mundo, porque hay pecado sobre nosotros, pero justamente es eso lo que Él quiere, darnos libertad a través de su Hijo amado y ser hijos de Él, porque eso es lo que Él nos dice, ¿no?, que seremos hijos. Entonces, eso quería comentar. Gracias, hermano, muchas gracias, es cierto. Evangelista, adelante, por favor. Volviendo a la pregunta anterior, en el Nuevo Testamento Dios dice, el Señor Jesús dice, cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Más o menos, ¿a qué se referiría, por favor? Entiendo esta parte, y si alguien también quiere comentar, está abierto para todos. Yo siempre entendí este aspecto como una conversación. Cada vez que nosotros hablamos con Dios, es una conversación. ¿Cómo conversas tú con personas? Y alguna vez, no sé si les pasó, charlar con alguien que utiliza bastantes muletillas. Es algo distractivo cuando tú hablas con alguien, por ejemplo, que todo el tiempo repite, o sea, y ahora yo quería explicarte, o sea, un aspecto, o sea, que tú puedas, o sea, entenderme, o sea, como yo espero. Y ese o sea se repite tantas veces que te perdiste del mensaje y sin darte cuenta estás contando cuántas veces dice o sea en la conversación. Yo creo que en parte se refiere a algo así. Por eso, queridos, lo que aquí yo trato de animarles a hacer es algo en lo que yo también estoy trabajando. Tratar de tener una charla con Dios, contarle a Dios de manera fluida
aquello que sale de mi corazón. Ahora, así como muchas personas en una conversación natural no se dan cuenta de la muletilla que están usando, tal vez pasa que nosotros no nos estamos dando de muletillas, no sé si decirlas muletillas espirituales al momento de orar, pero expresiones que las repetimos tantas veces, tal vez sin darnos cuenta. Y ese no darse cuenta a veces tiene que ver con estar consciente de qué es lo que estás diciendo. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás comunicándote con tu Padre? Para mí me resultó muy favorable el ser consciente precisamente de eso. Estar muy concentrado en qué es lo que le estoy diciendo a Dios y cómo se lo estoy diciendo. Probablemente entonces yo pueda solamente pasarles esa sugerencia a ustedes, porque es notorio que sí, muchas veces repetimos la misma palabra cuando oramos, pero es algo en lo que yo personalmente no podría decir está bien o está mal, porque es como si me estaría metiendo a la conversación de alguien con su papá. Entonces, para mí me resultó mejor el concentrarme para evitar repetir algo. Y obviamente también yéndonos al otro lado, sería el tener una estructura estática de cómo tienes que orar a Dios. Es cierto, el Señor Jesús nos había enseñado una manera con el Padre Nuestro, pero no en el sentido de que esto es lo que siempre tienes que repetir y fuera de esto no puedes repetir nada más, no puedes decir nada más. No, sino que creo que Él solamente estaba estableciendo la manera como comunicarte con Dios, pero en un ámbito específico. Y es algo que tú no vas a repetir, por ejemplo, en un momento de urgencia. Tienes que decidir algo que te llegó en ese momento. No vas a empezar con una liturgia en tus palabras, sino tendrás que hablar como Pedro habló cuando necesitó comunicarse con el Señor Jesús cuando se estaba hundiendo. En ese momento no dijo, Padre nuestro o Hijo de Dios, que tú estás cerca de mí. No, simplemente gritó, sálvame. Y esa es una oración, ¿verdad? Es así como lo entiendo. Hermano Mabel, no sé si es, ¿quieres mencionar algo? Sí, hermano. Diácono Jaime y hermanos en general, yo pienso que a medida, este libro nos va a ayudar bastante a tener una comunicación con nuestro papá, con nuestro papito, con nuestro padre, así como es el título, ¿no? Que dice hijos de la intimidad. Yo pienso que cada uno de nosotros, en especial aquellos que hemos recibido al Señor ya después de haber vivido en el mundo muchos años, solo queremos a veces expresar todo lo que, y a veces hasta nos ponemos nerviosos o nos poníamos nerviosos. Ahora estamos aprendiendo paso a paso que comunicarnos con nuestro papá es realmente lo más maravilloso, entrar en esta confianza de ser hijos, no huérfanos, sino ser hijos de la intimidad, hijos del viento. Entonces, muchas veces cuando mencionamos esto con algunos hermanos que no son maduros todavía en la fe, que hacen, algunos hasta tartamudean sin ser tartamudos, y algunos son tartamudos, digamos, de nacimiento, ¿no? Pero a veces cuando hablamos estas cosas, más bien los frena, porque nosotros debemos de pedir que el Espíritu de Dios sea el que hable a través de nuestras vidas, porque solo el Espíritu de Dios también sabe cuáles son las palabras agradables a nuestro Padre Dios, ¿no? Y eso día a día se va perfeccionando, no es que nosotros nos vamos a cohibir, digamos, de hablar con nuestro Padre, porque redundamos mucho a algunas palabras, porque algunos nos ponemos nerviosos, y hay muchas circunstancias, pero cuando cada uno
realmente nos vaciamos en los brazos de nuestro Padre, Él entiende. Y yo pienso que Él entiende, Él sabe, porque dice que Él sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras respuestas, sabe incluso que quizás nuestras palabras están más direccionadas a las cosas, pero que nuestro sentir es genuino hacia Él. A veces no mencionamos lo que realmente estamos necesitando en ese momento, pero nuestro Padre sabe porque Él nos conoce. Entonces, es bueno animar a los hermanos y a todos los que estamos en el camino a que nuestro papá nos va a enseñar, así como nuestros papás carnales, ¿no? Cuando nacemos, ellos nos empiezan a decir papá, mamá, bebé, agua, y así nos va enseñando a vocalizar. El Espíritu de Dios mismo igual nos va a guiar de tal manera que vamos a tener un fluir en nuestro hablar para podernos comunicar, ¿no? Entonces, la oración es algo que el Espíritu de Dios solamente nos va a ayudar a perfeccionar hasta que estemos cara a cara con Él, me imagino. ¿No? Eso, diácono Jaime. Gracias. Amén, hermanita. Muchas gracias. Y tiene que quedar claro aquí, queridos. No estamos estableciendo, y el autor tampoco está estableciendo, y él lo deja claro, no discutamos sobre expresiones y términos. Y de nuevo, yo agradezco mucho la intervención del evangelista, de la hermana Mabel, de la hermana Carmen. Pero repito, aquí el detalle es, mirémonos nosotros, ¿sí? Desde un principio les animé a hacer eso. No es el punto enfocarnos en otras personas, porque siempre vamos a tender a criticar, a compararnos. Y recuerden que esa es una característica de un huérfano, de un esclavo. El esclavo y el huérfano está pendiente de lo que los demás hacen. Cuando tocamos este punto de las palabras que usamos, son tú con Dios. ¿Qué palabras usas tú con Dios? Y al momento yo de decir este aspecto, yo les contaba mi experiencia. Y cómo a mí me ayudó a quitarme esa idea de que las oraciones tienen que tener cierto orden, tienen que ser hechas con ciertas palabras, o como en este caso incluso podría interpretarse, el no debes repetir esto. No hay reglas, queridos, no hay reglas. Es como si tú a tu hijo o a tu hija le dijeras, solamente me puedes hablar usando esto, usando esto, usando esto, y nunca tienes que repetir esto. No. Inclusive la parte de, como dijo la hermana Carmen, de úsame, utilízame, ¿es necesario? Claro que es necesario. ¿Por qué? Si no, ¿por qué hablamos de guante, de ser guantes en las manos de Dios previamente? El servicio es parte de la vida del hijo, pero de aquel hijo que ya entendió su identidad en el Padre. Porque el servicio, si tú no sabes, si tú no entiendes qué significa ser hijo o hija, se convertirá en nada más el trabajo de un asalariado, el trabajo de un esclavo. Y Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que tú sirvas con esa identidad. Y así también Él quiere que ores. La hermana Mabel era clarísima, y la Biblia lo dice, que cosas que a veces nosotros metemos la pata al comunicarnos con nuestro Padre, dice que el Espíritu Santo como que decodifica todo eso para llevar el mensaje al Padre. Entonces pierde ese pensamiento de que la oración debe tener un orden, porque no estamos orándole a un Dios, estamos hablándole a nuestro Padre. Y para hablar con el Padre, lo único que necesitas es enfocarte en aquello que estás diciéndole. Sé consciente de lo que le estás diciendo. O sé consciente de qué le estás diciendo al Señor Jesús cuando tú ores. O sé consciente de qué le estás diciendo al Espíritu Santo cuando ores. No ores por orar, no ores porque es una manera de comunicarte. No, realmente comunícate. Y piensa en lo que estás diciendo. Trata de hacerlo con entendimiento. La Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser hecho como para Dios. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando estás charlando con una persona
y la persona está hurgando su celular, está jugando con su celular y te responde cualquier cosa. Uno se siente mal y hasta da rabia cuando hacen eso, cuando no te atienden. Entonces no vayamos a Dios así, porque no sé si te ha pasado, te pasó que empiezas a orar por algo y unos cuantos minutos después te encuentras orando por algo lejísimos de aquello. Y te perdiste en tu oración. ¿Por qué? Porque tu mente empezó a enfocarse en otras cosas. Seamos respetuosos con Dios. Hablemos con Él con toda la atención que podamos darle. Y es cierto, esta comunicación, así como la intimidad se desarrolla, es un proceso. No hay una receta para saber cómo tienes que orar, si no entraríamos a lo que el evangelista dijo, vanas repeticiones. Lo que otros oran, entonces eso tengo que utilizar. No, habla con tu papá como hijo, como hija. Y deja que verdaderamente, poco a poco, el Espíritu Santo va a ir guiando tus mismas oraciones. Pero hazlas siempre con entendimiento. Creo que ese es el mensaje. Y recuerda que esto es para ti. No es para otra persona. Esto es para ti. Piensa en ti y en lo que tú tienes que cambiar. Por último, quisiera tocar el tema de la recompensa. El autor nuevamente menciona que el esclavo o el huérfano siempre buscarán beneficiarse de algo. Beneficiarse del favor de los demás, beneficiarse de un salario, beneficiarse de algo. Mientras que el hijo, la recompensa del hijo es la herencia y la gloria eterna. ¿Cómo podemos entender esto de la herencia y la gloria eterna? Cuando Dios nos adopta, nos hace hijos suyos. Y la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Eso quiere decir que lo que le corresponde de herencia al Señor Jesucristo, también nos toca a nosotros por gracia. Entonces, ¿por qué preocuparnos en lo temporal? ¿Por qué preocuparnos en caerle bien a todo el mundo? ¿Por qué poner eso como prioridad? Porque una verdad grande, y ustedes la han debido escuchar en algún lugar, Dios te ha puesto aquí no para que la gente te ame, no para que tú le caigas bien a todo el mundo. Dios te ha puesto aquí para que a través de tu vida se manifieste la presencia de Dios y las personas lo amen a Él. Tú no eres el centro, Dios es el centro, pero Él te hace copartícipe de esa gloria. Entonces nunca, queridos, nunca busquemos el caerle bien a todo el mundo, porque nunca lo vamos a conseguir. Ni el Señor Jesús lo consiguió. Y Él era un ejemplo de ser humano perfecto. Recordemos eso. Es más, en lugar de ensalzarlo, de honrarlo, lo crucificaron. Entonces, familia, nuestra recompensa es todo lo que el papá quiera darme. Yo abro los brazos y abro las manos a todo lo que el papá quiera darme. Lo que la gente quiera darme no es prioritario. Lo que las personas puedan darme no es la prioridad. La prioridad de mi recompensa se encuentra exclusivamente en el Padre. Y quiero leerles lo que el autor menciona en este aspecto y me gustó de sobremanera. Dice: cada persona es una consecuencia de cómo ora. Ahí está el detalle de lo que hablábamos hace un momento. Cada persona es una consecuencia de cómo ora. Es tiempo de reclamar tu herencia. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes recuerdan el pasaje en el libro, él dice, muchas personas están orando por una casa, por un auto, por protección en este tiempo de pandemia. Y no está mal. No está mal orar por todo eso. No está mal orar por sanidad. No está mal orar para que Dios dirija alguna circunstancia. El problema es cuando solo nos enfocamos en esas necesidades naturales.
¿Alguna vez has orado para que Dios te dé dirección de qué hacer con tu vida, con tu familia? ¿Alguna vez has orado para que Dios te muestre más estrategias para la santidad? ¿Alguna vez has orado para que Dios vaya revelándote aquello que Él espera de tu vida? Comparado con las cosas naturales que le pedimos, ¿cuál tiene más prioridad? Siendo sinceros, siendo honestos con nosotros mismos. El autor nos lleva a eso, pide, y él pone el ejemplo, dice, en mi familia, y esto no tiene que ser una regla para todos, pero él dice, en mi familia, nosotros hemos dejado de pedir por las cosas naturales. Y por lo que oramos es por todo lo espiritual, por las naciones, porque esa es la promesa. Pídeme y te daré como herencia las naciones. Entonces, el autor y su familia adoptaron eso como la oración principal para sus vidas. Por esa razón, dice el autor, cada persona es una consecuencia de cómo ora. Es tiempo de reclamar tu herencia. Eres hijo y heredero. Rechaza el espíritu de esclavitud. Al ser un espíritu, no es algo estático. No alcanza con comprender este mensaje. Y esta es la parte importante. No alcanza solo con comprender. Yo creo que todos aquí estamos entendiendo el mensaje de Dios. Pero eso no es suficiente, nos dice el autor. No es suficiente con solo comprender este mensaje. Es necesario rechazar cada día esa actividad diabólica sobre nuestras vidas, que va y viene, que todo el tiempo nos está tratando de regresar al estado de esclavos, al estado de huérfanos. Es una lucha diaria, queridos. Y eso es lo que el autor nos está animando a hacer. Rechaza a diario eso. Recuerda todas estas enseñanzas a diario y ponlas en práctica. Dice, la orfandad no se va. Y pongámosle mucha atención a esto. La orfandad no se va por tener este libro en tus manos, por entender el mensaje, ni siquiera por predicarlo. O sea, el hecho de que yo les esté hablando a ustedes o guiando de alguna forma este estudio, no quiere decir que yo ya no tengo lucha contra la orfandad o que yo no me sienta huérfano. Es así, y la misma palabra lo dice así. Continuamos, dice, puedes declarar 1000 veces que eres hijo y seguir viviendo como huérfano. Sin embargo, cuando empiezas a pasar tiempo con el Padre y te determinas a oír diariamente su voz, eres verdaderamente libre. Mantenerse firme en la libertad se logra caminando cada día en dependencia del Padre. La orfandad solo puede extinguirse cada vez que pasas tiempo con el Padre. Escuchas lo que Él está diciendo de ti y respondes con corazón sincero, Abba. Soy yo delante de mi Padre. Eso es lo que tiene que estar en tu mente, y yo pido al Señor en esta noche que realmente entendamos que se trata de mí con Dios. No se trata de ver cómo los demás logran esto. Se trata de yo ser un verdadero hijo para mi Padre. ¿Cuándo? Cada día. Y el buscar la intimidad con Dios no debería ser solo un momento, unos 15, 10, media hora o una hora de tu día. Buscar la intimidad con el papá debería ser a cada instante en nuestro día. ¿Es fácil? Claro que no. Es muy complicado. Porque ahí tenemos al enemigo que irá poniéndonos circunstancias, problemas, situaciones que nos distraigan y otra vez, como dijimos en un principio, que nublen nuestra vista, que distorsionen nuestra vista del Padre. Pero es nuestro trabajo vivir en esa santidad, ir quitando eso y poner a cada instante nuestros ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en aquello que el Padre nos ha mandado ver. Entonces, queridos, creo que aquí el mensaje es claro. Si en algún momento pudieras, yo te animo a ver ese cuadro que está en el libro, donde está
el resumen de todos estos síntomas, que si bien no son todos, por lo menos nos ayudan a empezar a caminar, nos ayudan a empezar a identificar lo que necesitamos cambiar. Y repito, yo creo que Dios nunca pierde tiempo. Yo creo que cada vez que Dios nos habla no es porque se siente solo y necesita charlar. Él tiene un objetivo con tu vida. Y es un objetivo que no te imaginas lo grande que es. Puede que en este momento tú pienses que no sea tan relevante tu vida para los demás, pero lo que Dios sí está haciendo en este momento es preparándote. Está afirmando tu identidad en Él para que llegado el momento te levantes como levantó al Señor Jesús. Para que al momento de empezar su ministerio sea puro poder del Padre. Y eso es lo que Él quiere para tu vida. Cuando tú establezcas esa tu identidad en Él, tendrás un ministerio en tus manos y ese ministerio será el puro poder de Dios a través de tu vida. Pero dependerá de ti mucho el trabajar en estos aspectos. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario antes de despedirnos? Pastora, adelante, por favor. Sí, me parece importante, diácono, ver cuántos síntomas de esclavitud poseemos en lo que hemos visto hasta ahora, para que después veamos con la mentalidad de los hijos y desarrollemos esas áreas con prioridad. Porque si yo veo un síntoma que tengo que no está bien de esclavitud, yo tengo que abocarme a mejorar ese síntoma de esclavitud. ¿Y cómo voy a mejorar esa área? Como tú decías bien, diácono, solo se podrá mejorar a través de la intimidad con el Padre. Es la única manera. Entonces nosotros, ya cada uno de nosotros identificando un síntoma, con la intimidad con el Padre, vamos a mejorar y vamos a llamarnos hijos y no esclavos, ¿no? Amén. Amén. Gracias, pastora. Y más que todo, habrá seguridad en nosotros de que realmente somos hijos de Dios. Y recuerden, quiero terminar con esto. Desde un principio dijimos, donde está un hijo de Dios, se abren los cielos, se escucha la voz del Padre y el Espíritu desciende de forma visible. Y desde un principio dijimos, eso tiene que pasar con nosotros a diario. Donde nosotros estemos deben abrirse los cielos. Debe escucharse la voz del Padre a través de nuestras vidas y el Espíritu debe actuar de forma visible, porque eso es lo que pasa con los verdaderos hijos de Dios, donde quiera que ellos estén. Amén. Amén. ¿Puedo compartir algo más? Sí, por favor, hermana, adelante. Aquí, para culminar, dice también, la orfandad solo puede extinguirse cada vez que pases tiempo con el Padre. Escuchas lo que Él está diciendo de ti y respondes con un corazón sincero. Y eso es intimidad, ¿no? La intimidad con el Padre. Él quiere extinguir esa orfandad en nosotros, ese temor que tenemos. Él quiere destrozar con todo aquello que nos ha estado limitando para poder hacer aquello que Él ya ha diseñado en nuestras vidas. Eso es lo más importante, ¿no? Que ningún temor, nada de lo que el enemigo pueda haber utilizado para no realizar los proyectos del Señor en nuestras vidas, pueda detenernos. Y eso es lo más importante, a lo que Él nos está llamando, a ser íntimos del Padre, para destrozar todo aquello que se han ido levantando como murallas. Y esa es una decisión de nosotros, porque la palabra dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Y esa es una parte, ¿no? de estar en intimidad. Sabemos que la palabra está ahí, como decía, sabemos que lo podemos escuchar a Dios a través de estos estudios o de una palabra, pero lo más importante es ir ante el Padre y decirle, estoy aquí, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿En qué áreas necesito entregarte para que tú hagas algo en mí? Y ahí es donde comienza el Señor
a transformarnos a través de su Espíritu Santo, a limpiarnos y a levantarnos en poder y autoridad, porque eso es lo que Jesucristo nos ha dado, ¿no? Y yo les daré autoridad y poder, dice. No lloren porque vendrá alguien mejor que estará con ustedes todo el tiempo, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios ha preparado estos mensajes porque te ama. Porque, repito, Él tiene planes de bienestar para tu vida y para todos aquellos que te rodean. Entonces, tómalo como eso. Es un mensaje de parte de Dios para ti de forma personal. Gocémonos porque somos importantes para Dios. Por eso Él nos habla de esta manera. Entonces, familia, quiero pedirles que cerremos los ojos, inclinemos la cabeza y nos unamos en este espíritu de agradecimiento a nuestro Dios. Señor, realmente queremos verte a ti, Señor, que sean quitados los estorbos de nuestros ojos para vernos a nosotros mismos como tú nos ves, para vernos como hijos verdaderos delante de ti. Si tú nos has enseñado, Señor, y nos has mostrado todos estos síntomas que debemos corregir, fortalécenos a través de tu Espíritu Santo para que sean corregidos y seamos fortalecidos en esta identidad divina que tú nos estás dando. Queremos caminar de la forma que tú quieres que caminemos, con esa seguridad de que somos amados por ti y de que nuestra identidad está segura en tus manos. Gracias una vez más por todo lo que nos has hablado en esta noche. Y danos la fuerza para poner todo esto en práctica, para que los cambios empiecen a ocurrir desde este mismo instante. Papá, yo bendigo a cada una de las personas que están aquí, a nuestro hermano Gustavo, a nuestra hermana Neda, a la familia Guzmán, a nuestra hermana Mabel, a Felipe, Señor. Bendice la vida de la hermana Carmen, de la pastora Janet, de nuestro hermano Miguel, de la hermana Melfi, de nuestra hermana Inés, Señor. Bendice la vida de nuestra hermana Teresa, del presbítero Reyson, de la diaconisa Patti, de nuestra hermana Norma, Señor, del diácono Carlitos. Bendice la vida de nuestra hermana Lucía. Bendice la vida de nuestro hermano Álvaro. Y de aquí también de nuestra hermana Carmen, Señor. Yo te ruego que tú bendigas su vida, bendigas sus familias. Señor, cúbrelos con protección en estos tiempos de pandemia. Protección espiritual, Señor, protección del alma de cada uno de ellos y protección de sus cuerpos. Y sobre todo, Señor, que esta semilla dé fruto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el amor que has derramado sobre cada uno de nosotros. Bendícenos con tu presencia. Todo esto te agradezco y te ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Queridos, que Dios los bendiga. Oramos Amén. por la vida de nuestro pastor que todavía está de viaje para que regrese bien, sin ninguna novedad, y que Dios esté bendiciéndolos en cada momento, queridos. Pongamos en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias por su tiempo, gracias, hermano. Recursos invertidos, y nos vemos el próximo viernes. Amén. Gracias, Amén. gracias. Dios los bendiga, queridos. Queridos hermanos. Que estén bien. Chao, chao Miguel. Chao. Chao, hermanitos. Gracias por siempre. Gracias, diácono.